bienvenidos a un nuevo programa del Origen TV, esta nueva entrega compartiendo con ustedes este desarrollo de la perspectiva universal, del desdoblamiento de los tiempos, la lógica global convergente. Bueno, yendo despacito, ya venimos desarrollando un poco lo que fue la perspectiva junto a Roxana Dorti y María Salá. Y bueno, estuvieron los chicos también con el desdoblamiento. Y bueno, de a poco nos vamos metiendo de lleno a toda esta nueva perspectiva justamente que queremos compartirles. Hoy me acompañan nuevamente Roxana Dorto, muy contenta de estar otra vez acá con vos, Vane, y con esta invitada. Y tenemos una invitada de lujo. Hola, ¿cómo les va? Bueno, Carla Escudero mi nombre, muy linda la invitación. Gracias, Carlita, por estar acá. Bueno, hoy continuando un poco con el desarrollo que estuvieron haciendo los chicos del desdoblamiento, vamos a traerlo más, como decirlo, más a lo concreto, a lo biológico, a la persona común. Entonces la idea es hoy hablar un poco de eso. Bueno, se habló de... Los chicos hicieron esa introducción, ¿no? De que era un desdoblamiento, lo pusieron en analogías. Y ahora vamos a traerlo acá, a las personas comunes. O sea, enterarnos que estamos desdoblados. Exacto. A asumirnos también, como David hablaba de esa semilla y demás, bueno, también Bruno hacía esa analogía o esta cuestión de traerlo a las personas comunes. Y bueno, vamos a abordarlo a ver un poco con las chicas qué nos sale para sumarle más cuadros a esto que es el desdoblamiento. A ver si lo podemos traer a la biología. Creo que, bueno, estuve viendo el programa anterior y me parece bueno empezar con un ejemplo que dieron los chicos de cuando hablaron de velocidad del tiempo y hablaron de los procesadores de las computadoras. ¿No? Entonces Maxi dijo algo como, bueno, nosotros también tenemos un procesador, ¿no? Entonces empezar a quizás hablándolo desde el punto de vista, si yo también estoy desdoblado, ¿qué parte de mí está jugando mi cuerpo y qué parte de mí está jugando cuál sería ese procesador? Si yo soy como una computadora, ¿cuál sería mi procesador? Y cómo estaría funcionando lo que yo veo de mí, ¿no? Porque convengamos que lo que yo veo en desdoblamiento es esto, es decir, con lo que yo convivo en esta existencia. Entonces empezar a entender un poco, como de los ojos para adentro, cuáles son las partes de nuestra semilla, por decirlo de alguna forma. Claro. Usar la misma analogía como para hacer una línea. Entonces, yo cuando escuchaba el tema del procesador, de este ejemplo de la computadora, pensaba en esto del tiempo lineal y de que nosotros tenemos un procesador, ¿no? Nuestro procesador es nuestro cerebro. Entonces, ese procesador que tenemos, que llamamos cerebro, es el que nos ayuda a integrar lo que es la realidad y a interpretar lo que es la realidad. Y los chicos hablaban sobre casi todos, digamos, ninguno negamos de que sabemos lo que sabemos por lo que hemos aprendido, ¿no? De esta influencia del pasado sobre mi presente. Entonces, este procesador que yo tengo en este tiempo es un procesador que viene gestionado por pasado, ¿no? Si yo recibo un cerebro que ha sido producto de una evolución y mi cerebro procesa cosas que yo sé. Mi cerebro no puede procesar cosas que yo no sé, cosas que yo no conozco, ¿no? Claro. Entonces, tener ese primer acercamiento quizás a empezar a verlo o a verme a mí mismo como, bueno, si esto se trata de una aceleración del tiempo y yo soy como una combo más, como un procesador más, ¿de qué se trataría para mí, en mi experiencia de vida, que yo tenga que acelerar la velocidad de mi procesador? ¿No? Creo que eso está bueno y se une con lo de la perspectiva que hablaron en el primero. Claro, justamente que todos estos aspectos que hablábamos de la perspectiva en los primeros programas, también de dónde se aloja esto que decíamos, están en la neurología, todas estas cuestiones que condicionan la forma de ver y que condicionan esta perspectiva, ¿no? Claro. Que traemos por esta referencia del pasado, por lo que hablábamos, bueno, de lo que es una familia, una cultura, una educación y un montón de elementos. Igual, me gustaría como, antes de meternos de lleno a eso que es súper puntual y esto, bueno, de cómo este procesador
procesa, valga la redundancia, sino porque esto que estamos diciendo, bueno, estamos desdoblados. Porque bueno, los chicos hicieron la introducción, pero ahora, ¿cómo enlazaríamos toda esa introducción a que nosotros estamos desdoblados? O sea, ¿cómo podríamos compartirle a las personas esto que nosotros tenemos ya como tan asumido de que estamos desdoblados? ¿Desde dónde es que decimos eso con tanta... Para seguir, bueno, a mí me viene esto, ¿no? Para seguir con esta analogía que decían los chicos de la semilla, podemos decir que estamos desdoblados, o sea, dentro de este cuerpo está ese bebé que fue en su momento, o ese óvulo y ese espermatozoide, después ese bebé, ese niño, ese adolescente y hoy este adulto que es. Y un anciano en un potencial, en un futuro, ¿no? Es como para hacer una analogía, eso me viene como ejemplo para seguir la charla ayer de los chicos, de decir lo que es una persona que está desdoblada, ¿no? Bien, y esto mismo, que no solo el tema uniéndonos también con la percepción, si bien nos vemos y vemos que solo somos, o sea, lo que vemos, lo concreto es un cuerpo. Pero bueno, asumiendo un sistema de referencias, que es otra parte que ya vamos a ir ampliando, y que bueno, también más allá del tema de referencia, creo que muchos en sus preguntas por ahí existenciales o demás, siempre tuvimos esta cosa de que, ¿qué hay más allá del cuerpo? O sea, ¿soy solo este cuerpo? ¿Solo soy lo que veo? ¿Lo que se ve? ¿Lo que se muestra? Y ahí es donde empiezan a interactuar otras frecuencias y donde no solo somos este cuerpo. Pero bueno, tal vez es un punto que podemos abrir más adelante, pero queda ahí como en el tintero, en el blog de notas, para abrir más el punto de este desdoblamiento en la persona. Vamos entonces a lo que planteaba Carlita del procesador. A ver. Esto que acabas de largar me dio otra idea. Buenísimo. Esto no porque un poco, por lo menos la idea de estos videos es empezar a explicarle a la gente algo que nosotros ya estamos viviendo, ¿no? Entonces, eso que planteas de la pregunta de no puedo ser, ¿qué soy aparte solamente un humano? Es quizás una de las preguntas bases que nos hemos hecho, y por eso actualmente podemos asumir que estamos desdoblados, porque hemos estado de alguna forma buscando una definición de nosotros mismos que sea mucho más amplia que solamente soy el hijo de mi mamá y de mi papá. Tal cual. Entonces, entender, es decir, poder explicarle a las personas que todas estas comprensiones que se están brindando en estos videos parten de esa sensación, esa pregunta que a todos existencial, ¿no? Esa pregunta existencial que genera un poco de ansiedad, ¿no? Porque si uno la quiere contestar desde la identidad, nunca encuentra una respuesta. Entonces, como que en una etapa de la vida uno la deja a un costado porque no tiene esa respuesta de, aparte de esto, ¿qué más hay? Claro. Y es como ayer explicaba, creo que, bueno, ayer en el programa anterior, David explicaba este tema de que el futuro también informa, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa pregunta no la podíamos responder, porque si mirábamos al pasado, no teníamos algo nuevo para decir, bueno, ¿qué soy aparte de este cuerpo? Porque si yo me veía en un desdoblamiento lineal, si yo no tenía herramientas en mi pasado para responder qué más hay. Cambio, asumir un desdoblamiento a mi persona común me ha abierto como una portita, oxígeno, una nueva forma de ver, porque yo sé que eso que voy a hacer ya está en potencial. Es decir, que yo estoy como siguiendo una hoja de ruta, ¿no? Una intuición. Una intuición. Entonces, si esto se trata de un viaje o de un recorrido, si mi vida se trata de un recorrido donde yo me voy a ir desplegando y me voy a ir desdoblando, empezar a darme cuenta, bueno, cuáles son las partes que forman este viaje, y una de esas partes que forman este viaje es que es mi vehículo de exploración, ¿sí? Como para empezar a meterlo, para entender qué tiene de importante que yo también asuma la parte biológica, pero en el marco amplio que lo estamos hablando, porque si no la biología condiciona si yo me veo solamente en un Nos quedamos solo en eso. Claro, si solo
nos quedamos con esa perspectiva de la biología solamente y de que soy solo este cuerpo, entro como en una percepción de condición, como que solo es esto. Bien, retomando entonces la palabra desdoblamiento que los chicos desarrollaron en el programa anterior, y ellos hablaban de desdoblamiento como esa separación de ese instante separado como un tiempo para una exploración. Entonces, ahí es donde aparece el cuerpo como el vehículo para esa exploración. Entonces, es como una forma de unir, es decir, bueno, ¿qué punto es importante para mí entender que yo soy, así como esa semilla que se desplegaba, yo soy algo que se ha desplegado y está existiendo de alguna forma? Entonces hablábamos en la parte anterior de esto de, bueno, yo estoy existiendo y lo que yo sí veo de lo que estoy existiendo es mi cuerpo. Hay una cosa que yo no puedo negar de mi realidad, que es de que yo existo en un cuerpo, ¿no? De que estoy existiendo en un cuerpo. De alguna forma se hace mucho más fácil entender de qué se trata todo esto que estamos explicando desde la biología, ¿no? Porque como la biología es algo más concreto, algo que las personas pueden agarrar. Entonces yo pensaba, para poder dar más información a lo que se estuvo hablando en el programa anterior, empezar a entender esto bueno, yo sí tengo un cuerpo y este cuerpo tiene funciones biológicas que me están acompañando en la vida, que están viniendo de ese procesador que hablábamos, ¿no? Entonces ese procesador que a mí me llega al presente tiene, podríamos decir, que está estructurado por lo que en el pasado le ha pasado a los míos, a los de mi especie, ¿no? Yo soy un humano, pero este humano viene como un producto de una evolución. Entonces yo no solamente tengo el pasado de Carla Escudero en este cuerpo biológico, yo tengo el pasado de toda la vida sobre la Tierra en este cuerpo biológico. Entonces cuando nosotros nos asumimos como una parte más de algo más global, ¿no? de esta perspectiva más global, empezar a entender, bueno, yo puedo en mí, ¿sí?, conocer de qué se ha tratado y de qué se está tratando la vida sobre la Tierra. Eso me parece a mí sumamente interesante de este planteo, como para poder salirme un poco de este punto de vista tan individual y poder hacer siempre esta conexión como si yo soy un humano, Carla Escudero, que ha tenido una vida, que tiene conciencia de sí, pero este humano es producto de algo mucho más grande. Entonces empezar a entender que mi cerebro es producto de una evolución, que mi cerebro maneja patrones de comportamiento que son que engloban a todos los humanos, porque muchas veces nosotros estamos con este planteo de que creemos que nuestra forma de pensar, nuestros conflictos, nuestras cosas en la vida cotidiana son como particulares, ¿no? Si los problemas que yo tengo no los tiene nadie, ¿no? Tenemos todas esa sensación. Claro, sí. Y cuando vos empezás a entender que tu procesador, mi procesador, el procesador de Roxana, vienen de algo común y que nosotros no procesamos conflictos particulares, nosotros procesamos conflictos humanos, el humano como especie humana, claro. ¿sí? Porque viste que el humano tiene, al tener esa capacidad de hacerse consciente de sí mismo, de poder darse cuenta que existe, ha tenido también la capacidad de creer que su existencia es absolutamente distinta que la existencia de cualquier otro ser vivo. Entonces nosotros podemos ver a los leones como una especie y de ver, sí, que todos los leones se comportan igual, que todos los leones tienen hambre, que todos buscan cazar, que todos buscan reproducirse, pero cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos como humanos, pensamos que yo no tengo nada que ver con vos, nada que ver con vos y nada que ver con el resto de la humanidad, ¿no? Entonces, darnos cuenta que esto de empezar a entender que yo soy un desdoblamiento o que estoy desdoblada y que existo en algo más grande, es empezar también a incluir que dentro de mi procesador, de mi vida, de mi patrón de pensamientos, está ocurriendo lo que está ocurriendo a toda la humanidad como especie, ¿sí? Tal cual.
y esto de empezar a entender que estamos llegando en un momento donde hay muchas más personas que se hacen esa pregunta y que tiene que tratarse de algo más, ¿no? Y eso habla de una evolución de especie, ¿sí? De algo más, de una evolución más global que solamente un par de individuos que se hacen esa pregunta. Yo creo que como para romper esa ilusión de que hay algo de especial y único en aquellos que nos hemos hecho esa pregunta consciente. Claro, yo creo que en el desarrollo de la historia, o sea, muchos de los descubrimientos de los científicos, filósofos, muchas cosas, realmente fueron esas personas que también se hacían otras preguntas. Es como que desencajan al diseño del momento, ¿no? Es como que la vida sobre la Tierra en ese momento está en un desarrollo, no sé, en un momento donde la vida se trata de cultivar, cazar y sobrevivir. Y aparece uno que de repente se pone a mirar las estrellas y a ver porque tiene otra pregunta. Y también mientras te escuchaba, Carla, me venía esta idea de empezar a incluir este concepto de fractal, ¿no? De poder vernos también en esto de conciencia de fractal, donde no es, porque yo mientras te escuchaba decía, claro, pensaba, los leones nos observan a nosotros y deben decir, estos son todos iguales, o sea, porque es una cuestión de perspectiva también, lo hablábamos al comienzo de estos programas. Pero bueno, creo que tener presente esta cuestión del fractal también ayuda como a entender, o sea, le suma como un cuadro más para poder ver lo que vos estabas contando. Como de alguna forma empezar a darme cuenta que así como imagínate, como yo soy un cuerpo biológico, este cuerpo biológico en el que existo es una comunidad, ¿o no? Es decir, es una comunidad, claro, de muchísimas células que incluyen células humanas y que por ejemplo incluyen más microorganismos que células humanas. Si yo en mí soy una globalidad, ¿no? Entonces yo soy una parte también de algo más grande que me incluye, y que como todo está en lo vivo y en lo que existe, tiene movimiento, es casi obvio, cuando yo me empiezo a mirar como algo más que solamente un humano, es casi obvio darme cuenta que no es en sí misma yo la que lo está haciendo, sino que yo estoy permitiendo que se haga a través mío. Que yo soy una ola más de un océano que se mueve, pero que yo no soy la dueña, claro, de este proceso. Que yo no produzco las olas. Claro, que yo no empujo, ¿no? Entonces, para empezar a darme cuenta de esto de que si yo me empiezo a prestar atención, así como las personas que se hicieron la pregunta y empezaron a mirar el cielo, ¿no? Ahora nos estamos haciendo una pregunta que en lugar de estar mirando tanto para el cielo, estamos empezando a mirar para adentro. Entonces, ¿cómo yo puedo percibir ese patrón que se estaba buscando siempre hacia afuera? Ahora hay un cerebro que está empezando a decir, bueno, hasta ahora hemos estado buscando afuera esa respuesta y ahora estamos empezando a mirar adentro para encontrar esa respuesta, ¿no? Yo no sé si lo puedo llegar a explicar como yo lo veo, pero es como que yo, de alguna forma, lo que me percibo en mí misma es como estar acompañando al humano a un paso más a nivel de desarrollo, ¿no? De un cerebro que antes procesaba solo patrones de supervivencia, de tener lo que necesito, de tener pareja, de lo que se ha tratado la vida normalmente. Ahora este cerebro se está preguntando esto de no puede ser que yo sea solo un humano separado y que esté aislado y que yo no tengo nada que ver con vos, ¿no? Yo creo que eso es algo interesante de mirar. Porque esto que decía Carlita, ¿no? Del pasado, entender como que ese pasado es información que venimos trayendo, ¿no? O sea, no es que es un relato, sino que es información de la evolución. Algo que estaba inconsciente, que se hizo consciente y quedó esa información grabada, por decirlo de una forma, ¿no? Y esto que decía ella, que yo no soy solo un cuerpo. O sea, ya esa frase tan usada ya mismo está hablando de un desdoblamiento, o sea, porque si yo digo yo no soy un cuerpo, quiere decir que adentro hay otra cosa que no es ese cuerpo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es esa otra cosa que digo soy yo pero no soy esto? Ahí es como la pregunta de ese desdoblamiento, ¿no?
es muy, muy loco eso, porque todo el mundo dice yo, pero no soy el cuerpo. Entonces, ¿qué soy? ¿Quién es el que pregunta, no? ¿Quién es el que pregunta? ¿Dónde está ahí el yo? ¿No? Es loco. Esto que decías vos, Carlita, ¿no? Que somos un vehículo, que nuestro cuerpo es un vehículo de exploración. O sea, que quiere decir que hay alguien que está dentro que lo está conduciendo. Esto que decimos, ese yo, ¿no? Va conduciendo para ir explorando esto. Y me venía una pregunta, ¿no? Esto que decís vos, que nuestro cerebro es un procesador. Y que lo vamos actualizando. ¿Cómo sería esto más específicamente de esto de actualizar nuestro cerebro como procesador? Bueno, hagamos la analogía con la computadora para que se entienda, ¿no? Vos viste que en tu computadora vos tenés vos tenés una compu, imagínate en tu escritorio, y en esa compu vos tenés una parte física de la compu, que es el hardware de la compu, vos tenés una parte de programación de base. Bien. ¿Sí? Tenés un software, y en ese software vos tenés una parte que se llama sistema operativo, el Windows de la compu, ¿no? el que lo hace prender, y sobre ese Windows los programas, ¿no? Eso sería como vos tenés una compu. Si vos, no sé, haces edición de video, tendrás un programa de edición de video. Si sos escritor, tendrás seguramente un Word y sí, los programas que te hagan falta. Bueno, nosotros también tenemos software y tenemos programas, ¿sí? Como para poder hacer la analogía. Entonces, el sistema operativo, ¿sí? El Windows de este procesador, de alguna forma me viene dado en el momento del nacimiento, con esta información que ha llegado del pasado y a mí se me ha guardado, sí, en mis células está guardado, en mi ADN está guardado, en mi memoria. Como archivos. Como archivos. Bien. Yo ya tengo un sistema operativo, yo en este cuerpo y con este procesador yo soy humano, no soy león. ¿Sí? Yo ya tengo una versión de Windows. ¿Sí? Eso es lo que existe, si Carla está existiendo con un modelo humano. ¿Bien? Ahora, sobre ese modelo humano hay como especificaciones de, bueno, ¿qué puede hacer un humano? ¿Sí? ¿De qué se trata la vida de un humano? Nosotros a través de la evolución hemos recibido programas bases de qué se trata el comportamiento humano, que está absolutamente relacionado con de qué se ha tratado la vida de todos los seres vivos sobre la Tierra. ¿Sí? Entonces, el aporte del Dr. Hammer a esta perspectiva universal es haberse dado cuenta de desde dónde y cómo se ha gestionado esa programación de base de lo biológico, de lo que existe, ¿no? Entonces podríamos decir que nosotros, este procesador funciona por el momento con un sistema operativo, y sobre ese sistema operativo tiene 4 marcadores bases. 4 archivos, sí, 4 archivos generales, ¿no? 4 archivos generales. Entonces, sobre la vida, es decir, la historia de la vida sobre la Tierra se ha tratado de ir de alguna forma respondiendo ciertas preguntas que eran definitivas para la vida sobre la Tierra. Podríamos decir hitos evolutivos, ¿no? Si viste que, no sé, los dinosaurios no pudieron soportar, ya sea por el asteroide, por lo que fuese, que fue la extinción, pero hay muchas especies que se han extinguido. O sea, podríamos decir que esas especies no pudieron adaptarse a la nueva versión de la Tierra. ¿Bien? Entonces, esos hitos evolutivos han sucedido a lo largo de toda la evolución. Perdón, eso sería que no pudieron actualizar su archivo. Exacto, no pudieron actualizar, no tuvieron en sí la capacidad de bajar una versión, no sé, ahora estamos bajando versiones 2016. Bien. ¿No? Ellos no tuvieron la versión, no sé, del 500.000 antes de... Claro. Bien. Entonces, esos programas base han estado marcados por algo que se llama etapas biológicas. ¿Sí? Estas etapas biológicas se han definido según conflictos importantes para la masa de seres vivos de ese momento, de ese espacio-tiempo, de ese momento, ¿no? Del tiempo. El primer marcador de base de cualquier ser vivo, o la primera pregunta que cualquier ser vivo tiene que poder responder para poder existir, es
¿cómo hago para sobrevivir? Y estamos hablando, cuando hablamos de un programa de supervivencia, hablamos de lo básico de la supervivencia, es decir, de poder comer, de poder desechar aquello que estoy comiendo, de tener la capacidad de mantenerme vivo a través de la respiración y de la reproducción. Ya está. Supervivencia pura. Básica. Eso podríamos llamar el primer programa de esos bases. El primer archivo. El primer archivo. Si ese archivo no funciona, el resto de los archivos ya no tiene sentido, porque si la compu no puede encender y no tiene la capacidad de tomar la electricidad de la pared para funcionar, no tiene sentido que le pongas nada más encima. Lo que decíamos, si no tenemos vehículos no podemos seguir funcionando ni explorar nada. Exacto. Entonces este procesador tiene una parte que viene de ese momento de la evolución, que yo la tengo acá atrás, que sería como la parte más primitiva del cerebro, la primera que se originó, que es la que se encarga de responder a preguntas de supervivencia básica. Bien, ahí tengo un programa. Ahora, si yo tengo esas necesidades básicas satisfechas, es decir, ya estoy existiendo, el siguiente tema evolutivo que le sucedió a la vida sobre la Tierra fue, bueno, ya tengo lo suficiente para existir, ahora me empiezo a dar cuenta que bueno, empezamos a hacer mucho, de que vos sos un poco más grande que yo y que no sé si esto me conviene mucho, entonces empiezo a tener una preocupación más. Fíjate que este primer programa es de, bueno, ¿cómo hago yo para existir? En el siguiente es, bueno, ¿cómo hago yo para existir a pesar tuyo? O sea que, disculpa, podríamos decir que los archivos se van generando en base a un problema que tenemos o un conflicto. Al haber un conflicto pasamos a una etapa siguiente o a una pregunta siguiente. O sea que todo se va como desarrollando a través de un conflicto. Exacto. Entonces, una vez que tengo resuelto algo, tengo un conflicto y tengo que hacer una nueva etapa, por decirlo de una forma. Claro, y así como que la compu que ya no se puede actualizar deja de ser funcional, el organismo que no se puede actualizar también llega un momento en que ya no tiene un sentido lógico de existir en esa globalidad, ¿no? En ese lugar. Entonces, así como tenemos ese programa de supervivencia, tenemos un programa que corre sobre ese, que es un programa de protección. ¿Sí? Bueno, yo sí, ya tengo mis necesidades básicas satisfechas, pero ahora yo tengo que ver cómo hago para que vos no representes una amenaza para mí. ¿Sí? Ese momento evolutivo también existió y es lo que ha hecho que evolucione otra parte más del cerebro, que es la encargada de, bueno, cuando yo percibo amenaza tengo respuestas básicas de supervivencia, de protección, ¿no? Yo puedo ver a no sé, a uno de mis hijos que existe la posibilidad de que le suceda algo porque está, no sé, viniendo un perro que corre a morderlo, y yo voy a tener innato en mí la capacidad de correr, alzarlo y levantarlo sin necesidad de pensarlo. ¿Ves? Esto cuando hablamos de programación base de este procesador, estamos hablando de ese tipo de programación, de comportamientos habituales, de cosas que yo no tengo que pensar. Sí, como esas cosas que ya están automáticas, instaladas, esas reacciones que uno tiene justamente, que son como de instinto, que simplemente... Exacto. Entonces podríamos decir que esta información que viene del pasado en forma de programas base es lo que se conoce como el instinto. ¿Sí? Es el instinto. Entonces tengo un instinto de supervivencia, un instinto de protección, tengo un instinto de comparación y competencia, es decir, cuando el recurso empieza a estar limitado, sí, obviamente una percepción de recurso limitado, yo tengo que obviamente tener más y mejores capacidades que vos para poder competir con eso y poder tenerlo. Estamos hablando de una especie o un individuo, un ser vivo, donde está, fíjate, a medida que lo voy hablando, date cuenta que siempre el marcador de supervivencia está detrás de los otros marcadores. Si yo, ¿por qué voy a competir con vos por un recurso? Por el miedo a morir. Claro, y esto mismo que decimos, ¿no? Si no tenemos supervivencia nos quedamos sin vehículo y no podemos hacer nada. O sea que en la base de todo está la supervivencia para poder seguir evolucionando, por decirlo de alguna forma, porque si no tenemos vehículo, ahí nos quedamos. Exacto, entonces siempre la preocupación, entre comillas, del ser vivo, siempre la base, el más profundo de sus preocupaciones es existir
en contra de la no existencia, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí, mantener existencia a como dé lugar, porque lo que menos quiere este cuerpo biológico es dejar de existir o pasar a ser no existencia. ¿Bien? Entonces ya hemos mencionado 3 programas. Sí. Un último programa a nivel de hitos evolutivos ha sido un programa que es un programa que gestiona no solamente mi capacidad de obtener recursos, sino como empezamos a tener comportamientos sociales, si las especies empezaron a tener comportamientos sociales de manada. Por ejemplo, nosotros venimos de los mamíferos, y una de las cosas que a los mamíferos los hace mamíferos es el comportamiento de manada. Si aparte de que lactan, es que se mueven en grupo, ¿sí? Eso tiene un sentido, porque la hembra que está lactando no puede no puede atender su protección porque ella está ocupada en otra cosa. Entonces, un grupo que la contenga, ella le ayuda a mantener su supervivencia y la de la cría. ¿Viste? Ahí se enlazan de nuevo los 3 marcadores y los 3 programas que hemos estado hablando. Entonces, en base a este comportamiento social, aparece lo que podríamos llamar un 4.º programa, que es el programa de gestión de las relaciones. ¿Sí? Y tengo una pregunta, Carlita, porque recién dijiste, la supervivencia la tenemos en la parte de atrás del cerebro. En el tronco cerebral. En el tronco cerebral. Y la de la protección, la de la comparación y esta última etapa, ¿dónde estarían ubicadas en nuestro cerebro? Bien, así era el primer programa en el tronco cerebral. ¿Sí? Sí. Nuestro cerebro también se desarrolló en etapas. Así, estos conflictos de la vida sobre la Tierra marcaron etapas evolutivas para el cuerpo, para el cerebro y para los comportamientos que se van heredando en la especie, ¿no? Entonces, esa segunda etapa evolutiva del cerebro es el cerebelo, que está sobre el tronco. Si yo tengo el tronco acá atrás, el cerebelo es una estructura que está sobre el tronco. Bien. El tercer marcador, que era el de comparación-competencia, está en la parte medular del cerebro. Y este 4.º marcador, que hablamos de las relaciones, bueno, ahora que tenemos que unirnos como una manada para poder sobrevivir, protegernos y ganar en la competencia, bueno, ¿cómo gestionamos estos roles? ¿No? Porque ahí aparece el comportamiento de rol. ¿Sí? Hay uno que tiene que mandar, hay otro que tiene que obedecer, uno se tiene que hacer cargo de una casa, otro de esto. ¿Bien? Entonces, ese 4.º marcador está alojado en la parte más nueva que tenemos del cerebro, que es la parte de la corteza. ¿Viste? Cuando vos ves un cerebro humano de afuera, que se ve esa parte toda arrugadita, bueno, esa es la parte de la corteza, que es lo que lo recubre, y a nivel evolutivo es lo más nuevo que tiene el cerebro, y que en los humanos es donde hay más desarrollo de esa zona del cerebro. ¿Sí? Habla también esto de el rol que han tenido nuestros antepasados cercanos y nosotros en el desarrollo de la respuesta a ese conflicto de relaciones. ¿Sí? Por eso nosotros somos más, digamos, tenemos mayor desarrollo de esa parte del cerebro que el resto de los animales, porque al resto de los animales de alguna forma no les tocó responder a ese conflicto. ¿Sí? Es importante destacar, ¿no?, que el cerebro es agua y que toda esa información está en ese agua que tiene el cerebro, ¿no? Claro. De hecho, es uno de los órganos que más agua contiene. Contiene, tal cual. Entonces, este procesador, ya hemos instalado el procesador. El procesador nace, dijimos, con un sistema operativo que le viene de esta evolución, de estos hitos evolutivos que hicieron que las especies dieran respuesta. Fíjate, la respuesta siempre va a que la especie siga manteniéndose, existiendo, para que siga explorando la existencia. Entonces, ese ha sido como el empuje de ese movimiento. Ahora, esos programas de base que tenemos todos, que nacemos con eso, a medida que va pasando el tiempo y va cambiando el tipo de exploración en el espacio-tiempo, va necesitando esos programas nuevas versiones. Bien, ¿sí? Ahí entraríamos en la actualización. En la actualización, pues te estábamos diciendo, este procesador necesita una actualización, ¿sí? Porque el tiempo está siendo más veloz, se hablaba en el programa anterior y todo esto, ¿no? Bueno, eso es porque ya no es lo mismo la existencia, lo real, lo que construye la realidad ahora en el 2016, que como era, no sé, hace 40.000 años atrás, cuando empezó el desarrollo de los mamíferos. Tal cual. Entonces,
yo no puedo seguir respondiendo a mi vida cotidiana a un conflicto de relación de la misma manera que en la época de las cavernas. O yo no puedo seguir dependiendo sí o sí de una manada como lo hace, no sé, una cebra, ¿sí? o leones en el 2016, porque en el 2016 no es cierto que este humano que si se queda sin manada se muere. Bien. ¿Ves? Ya la evolución, esto mismo, del espacio-tiempo, del tiempo, bueno, en el programa anterior se hablaba, esta velocidad del tiempo ya nos presenta otras realidades donde sucede esto que vos decías, ya no es lo mismo, ya no necesitamos de esta manada para sobrevivir, ya tenemos recursos internos y externos que hacen que podamos llevar adelante un desarrollo más allá de un montón de factores. Claro. Entonces eso como el mismo tiempo, la misma realidad amerita el cambio de versión. Entonces, pero este instinto que venimos, que tenemos, siempre es como que no se borra de todo, o sea, siempre está presente, porque la supervivencia siempre está presente, la protección, o sea, está bien, fue evolucionando, pero el patrón de supervivencia sigue funcionando, sigue apareciendo todo el tiempo. Claro. ¿Viste? Para mostrarlo con la analogía de la compu. Cuando cuando la compu te pide un programa, la compu te dice hay una actualización disponible, no se desinstala el programa. Claro. Sobre la misma base del programa se corrigen los errores de la versión anterior y se instala una nueva versión. Cuando estamos hablando de actualizar el programa, no hablamos de arrancar el programa, claro, sino hacer que el programa sea funcional a este momento del espacio-tiempo, con mis preguntas y mis respuestas de este momento. Claro. Entonces, obviamente, si yo sigo existiendo, yo me levanto en la mañana y tengo hambre. Claro. Si yo no tuviese un tronco que me libera ciertas hormonas para que yo sienta la sensación de hambre y me levante y vaya a buscar a la heladera, sí, yo me moriría de hambre. Claro, la actualización sería que en vez de salir con un arco, una flecha, matar a un animal por ahí, voy, abro la puerta de la heladera y lo llamo al delivery. Lo llamamos, que lo hacemos mucho eso. Claro, estoy acorde a esto, al espacio-tiempo, al desarrollo de esa especie en este momento, en este instante. Muy bien, ya vamos a ir dándole un cierre a este capítulo tan interesante del Origen TV para reverlo, muchas cosas muy puntuales para mirar despacito. Y bueno, para cerrar un poco este tema y esta analogía de la computadora y todo esto que Carlita habló de los programas, yo tenía la inquietud de cómo opera esto de lleno en el ser humano. Podríamos hablar de cuándo se le instala el sistema operativo. Sí, continuando con la analogía. Viste que una vida es la unión de un óvulo y un espermatozoide, ¿no? Entonces cuando son un óvulo y un espermatozoide se hace una sola célula, que se llama cigoto. Y esa se empieza a desdoblar, ¿sí? Se empieza a hacer más, hasta llegar a ser un embrión, un feto y lo que va a ser un bebé que después van a ser. En ese primer periodo de la vida intrauterina, que te hablo de menos de un mes, esa célula que se empieza como a multiplicar y formar el embrión, repasa, por decirlo de alguna forma, todas estas etapas de la evolución que hemos estado hablando, las repasa y las encarna. Tienen que haber visto alguna vez esta imagen donde están los diferentes etapas del primer momento de la vida de un embrión en la panza, y que al principio es como un gusanito, después como un pececito, sí, después como un anfibio. Bueno, eso habla de ese repaso por las etapas evolutivas. Entonces, en cada una de esas etapas, que dura menos de 3 semanas, se va generando, aparte del cuerpito de lo que va a ser ese feto, el cerebro de ese feto. Entonces, estas 4 etapas del cerebro, estas 4 capas del cerebro, empiezan a crecer, y a la par van a crecer
los órganos que están relacionados con esas funciones. Entonces, simplemente como un ejemplo, cuando se genera el tronco, a la par se genera todo lo que es el sistema digestivo o la parte visceral, que va a ser la parte del cuerpo que se haga cargo de digestión, de desecho, claro, ves lo más básico. Entonces, como si fuese desde adentro hacia afuera, ese embrión. A nivel del cerebro lo va a hacer desde el tronco hacia la corteza, repasando esos 4 programas base. Y en el cuerpo lo va a hacer desde adentro hacia afuera, es decir, desde las vísceras, desde lo más tripita, hasta lo más exterior. Entonces, en ese desarrollo embrionario es donde se le instala esta memoria que viene, esta memoria instintiva. ¿Sí? Esos programas que vinieron del pasado con esas respuestas que se le dieron a esos conflictos que estuvimos hablando. Qué bárbaro, o sea que está instalado desde el vamos. Es como decir, le pone el chip, ¿no? El chip con todos los programitas. Bien. ¿Y qué me quedaba ahí dando vuelta esto de que todas estas etapas surgen a raíz del conflicto? ¿Y cómo traemos eso a cada instante, ¿no? Porque todo el desarrollo de la vida sobre la Tierra, desde dónde está instalado ese conflicto y cómo lo traemos en nuestro desarrollo individual, estas cuestiones conflictivas, ¿no? Porque si vamos a que en esa instancia de nuestra fecundación, si se quiere, o ya está, pero en ese desarrollo tan embrionario ya se instalan estas cuestiones que vienen de un conflicto o sea, no sé si difícil, pero que claro, cómo se puede ver, cómo uno puede ampliar la perspectiva y entender un poco el desarrollo de la sociedad, de la vida misma de uno, cuántas veces tuvimos esas relaciones a través de conflictos, o cómo a veces una persona necesita un conflicto para poder decir lo que siente o lo que piensa, cómo podemos entender, como mirando para atrás, de dónde viene montado todo eso. Como si naciésemos con un procesador en modo conflicto, ¿no? Claro. Y esa contradicción, ¿no? Porque nacemos y toda la evolución va a través del conflicto y el ser humano tiende a rechazar el conflicto, ¿no? A no ir para ahí, o el contrario, hay gente muy conflictiva, o sea, eso desarrolla, el conflicto es un punto muy clave en todo esto. Como que de alguna forma, fíjate que el resto de los seres vivos no se cuestionan el tema del conflicto. ¿Ves? No tienen la capacidad de hacerlo directamente. Su vida se trata de eso, de desafío y oportunidad, y en el balance entre mi peligro y mi oportunidad se van desarrollando. En cambio, nosotros estamos todo el tiempo conflictuados por el conflicto. Sí. Eso habla un poco de esa necesidad de cambio de versión, quizás, ¿no? Si nosotros, ¿por qué este animal humano no se siente cómodo con ese software, con ese sistema operativo de conflicto? Porque me imagino esto... esto de que todos estos programitas, ¿no?, son respuestas a preguntas de cómo voy a sobrevivir, cómo me voy a proteger, pero a raíz de toda esta evolución, todas esas preguntas ya han sido contestadas del derecho, del revés, de arriba y de abajo. O sea, llegamos a un punto en donde tenemos que pasar a otra cosa, o sea, ya están todas las actualizaciones hechas, y ahora ¿qué sería la pregunta, no? Claro, ¿no? Ya nos protegimos, ya buscamos todas las nos protegimos. Hacemos tic, ¿no? Listo de tarea. ¿Y ahora qué? La tengo. Las actualicé a todas, ¿y ahora qué? Bien, y entonces, o sea, esto ya lo instintivo, porque podemos hablar que esa parte es bien instintiva. Ya lo tenemos como ahí, como repasado. ¿Qué pasa? Acá podemos unir lo del programa anterior del futuro informa, porque ahora estamos en un modo, es como más disponible esta cosa de la intuición. Exacto. Entonces podríamos decir que ese instinto trae información, de hecho información súper valiosa, pero para que podamos refuncionalizar ese instinto, necesitamos esa otra información, ¿no? Esa otra información que le llamamos intuición, que es una información que en lugar de venir de patrones aprendidos del pasado, trae como nuevas versiones o nuevas actualizaciones de esos programas.
Entonces, en el reino animal existe la información del futuro. ¿Sí? En el reino animal esa información quizás que no se le llame intuición, porque intuición es como una palabra media romántica que hemos tomado los humanos, pero en el reino animal se llama anticipación. Entonces, el desarrollo de cualquier ser vivo se basa en ese balance entre la respuesta del instinto y la anticipación que le informa del paso a seguir. Entonces vos fíjate, por ejemplo, lo que hace que una colonia de hormigas salga a buscar hojitas es su instinto, es su necesidad de supervivencia. Pero lo que hace que una colonia de hormigas salga a buscar muchas más hojitas 2 días antes de la lluvia es su anticipación. Sí, hay una información que viene del futuro que le dice, mira, ahora tenemos que salir y buscar mucho porque dentro de 2 días ya no vamos a poder salir y no sabemos por cuánto. Entonces quizás que una pregunta que nos podemos hacer que está buena es si en el resto de los animales funciona y siempre ha estado disponible estas 2 informaciones, ¿por qué nosotros no? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó en el ser humano que esa intuición quedó bloqueada y solo estamos actuando desde el instinto? Quizás que esto darnos cuenta que quizás que siempre ha estado, solamente que no hemos tenido la capacidad de verlo. Claro, ¿no? Esa anticipación, es verdad, cuando hay estas cosas de tsunamis y también se han registrado que los animales días antes se empiezan a huir. Y bueno, y el ser humano está ahí como que con esa anticipación como bloqueada, es verdad, porque no es que no está, simplemente que no la escucha, o que bueno, que no somos conscientes por ahí. Todas estas cosas que estábamos hablando en el programa, pensaba eso, ¿no? O lo del conflicto mismo, o sea, al no ser conscientes, al no tener esta información de, por ejemplo, cómo fue montado nuestro receptor a través de esos 4 marcadores, de esos 4 hitos biológicos, me gustó ese término, al no ser conscientes de esos, estamos respondiendo a esos patrones por automatismos y siempre es como enredados o llegando siempre al mismo punto. Entonces ahora al traer toda esta información a nuestra parte consciente nos da la posibilidad de poder salir de ellos, como de poder estar atentos a decir estoy acá, y poder articular toda esta información. Como quizás de alguna forma asumir un rol para este humano, ¿sí? Este humano que tiene la capacidad de preguntarse ¿por qué la vida se tiene que tratar solamente de eso? ¿No? Porque yo creo que todos nos lo hemos preguntado, ¿sí? Nacer, crecer, reproducirme y morir. Qué feo, qué aburrido. Entonces quizás que un poco habla de un rol para este humano que puede hacerse consciente de ese instinto, pero para poder darle la nueva versión, ¿sí? Para poder hacerse cargo de la actualización del programa que le toca. Bueno, vamos a ir ya dando por terminado este capítulo del Origen TV, agradeciendo a Carlita, muchas gracias por participar. A Roxana, bueno, gracias, compañera acá firme, a los chicos, a Bruno y a Maximiliano que están detrás de cámara, a Sonia que estuvo hoy como asistente con los mates y acompañándonos, y bueno, hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima y nos vemos.